Para, para todos los que no me conocen, yo trabajo en esclerosis múltiple ya hace un montón de años. Estoy en Favaloro y en INECO. Me formé en el viejo hospital francés. Así que tengo muchos años de estudiar esclerosis múltiple. Igual ustedes son un auditorio experto porque son los auditorios que organizan las ONG, están buenísimos porque son auditorios muy formados, muy educados, que están muy actualizados, con mucha información, y eso está genial. Y vamos a hablar hoy de algo que, bueno, revolucionó el mundo el último tiempo, que es tratar de resolver cosas de lejos. Y uno dice, eh, bueno, es una macana. ¿Por qué? Porque nos dejamos de ver, nos dejamos de saludar con un beso, de tocar, de revisar. ¿Sí? Yo tenía un viejo profesor que ahora es amigo, que es Lucas Bonamico, que me hace dolor de cabeza, hace cefalea. Prácticamente en la consulta de cefalea casi no hay que revisar al paciente, porque son todos pacientes sanos que tienen dolor de cabeza, pero él me decía, siempre tenés que tocar al paciente, es importante que el paciente sienta que vos lo revisás y lo tocas, ¿sí? Y ese era nuestro concepto, y estaba buenísimo, pero bueno, a veces a los tumbos uno tiene que ir aprendiendo a hacer cosas, y todo va a volver a ser como era antes, pero desgraciadamente, cuando hay un cambio tan radical, las cosas no pueden volver a cero, sino que seguramente tengamos que reorganizarnos porque hemos aprendido a hacer cosas que antes no sabíamos hacer y que vimos que eran buenas. Hay cosas que fueron malísimas, pero otras cosas vimos que eran buenas. Y vimos que vivimos en un país de 4.000 kilómetros de largo y 2.000 de ancho, y que tenemos pacientes que a veces tenían que tomarse un avión o un micro de 12 horas para hacer una consulta de media hora y volverse 12 horas a Jujuy o a Tierra del Fuego. Y uno decía, es una locura esto. Es decir, no puede ser, me parece irracional. Entonces, creo que vamos a poder resolver muchas cosas gracias a esto que aprendimos a hacer a la fuerza. Tenemos un montón de problemas que todavía no sabemos cómo resolver. Obviamente están todos los juristas viendo en qué marco legal poner esto, porque es algo que es raro e inhabitual. Eh, Estamos peleándonos con los malditos de siempre, que se llaman prepagas y obras sociales, ¿sí? Que cada cosa nueva que inventamos ellos creen que tiene que ser más barata, ¿sí? Para nosotros y más cara para ellos, es decir, que ustedes paguen más y que nosotros cobremos menos. Ese es el esquema que tienen en la tradición las prepagas, con lo cual eso es algo que es muy difícil de resolver y hay muchas cosas que son todavía difíciles de resolver, pero veamos que todo se asiente. Pero vamos a ir de a poquititos, ¿sí? Déjenme compartirles mi pantalla. Ustedes están viendo. Esperen que eh, quiero correr todo esto que está acá en el medio, porque si no, no me veo yo, ni veo lo que estoy presentando. Ustedes ahí están viendo mi pantalla bien, ¿no? Sí, Fenomenal. perfectamente. Cualquier cosa, no tengo problema en que me interrumpan. Lo que sí yo no los veo a ustedes, así que si me interrumpen digan quién sois, quién son, ¿sí? Porque si no, no sé a quién le estoy contestando. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver un poco qué aprendimos a hacer en este tiempo y cuáles son las oportunidades que ganamos con este aprendizaje. Lo primero es que vamos a hacer un poquitito de historia de cómo avanzó la ciencia en la esclerosis múltiple, ¿sí? Eh, y durante un tiempo nosotros avanzamos con el diagnóstico, es decir, eh, yo me acuerdo cuando llegué al viejo hospital francés, llegué con el resonador al francés. Había muy pocos resonadores, es decir, teníamos muy pocas cosas para evaluar antes del 81, porque me acuerdo que mi profesor, yo siempre les hablo de mi profesor Álvarez, me contaba que el diagnóstico era clínico, era intuición clínica, un paciente que era joven, que tenía síntomas que le iban y me le venían, y nada, y sospechábamos que tenía eso porque le desaparecían los síntomas, a veces hacían cosas horribles como hacer lo que se llamaba una cisternografía, que era meter o aire o contraste por punción lumbar y ver que el cerebro estuviera más o menos en su lugar, porque obviamente después vinieron las tomografías y nos permitían ver que no hubiera cosas groseras, pero recién en 81 aparecen las resonancias.
Ahí también las bandas oligoclonales, pero fueron pocos los avances que tuvimos durante muchísimos años en cuanto a diagnóstico, pero fueron muy importantes porque nos permitieron hacer los criterios estos que ustedes conocen, que son los criterios de McDonald, que todavía tienen mucho para avanzar, pero fueron un gran paso para diagnosticar esta enfermedad que, como ustedes saben, no tiene un test, sino que hay que basarse en criterios diagnósticos. Después aprendimos bastante del monitoreo clínico, pero todo lo que es clínica es medio prehistórico, porque es a mano y con instrumentos, es decir, estamos hablando de la misma neurología que hacemos desde la época de los viejos neurólogos, la semiología neurológica. Yo puedo leer un libro publicado en el siglo pasado y la semiología neurológica es igual hace un siglo que ahora. Hubo algunas cosas que cambiaron que fueron más que nada las escalas. Nosotros se inventó la escala esta que ustedes conocen del EDSS o el composite, que consiste en el EDSS más el test de las 25 pies de marcha, de los 7 metros y medio, más las clavijas que ustedes han visto alguna vez, o el test ese que le hacen hacer números con símbolos. Entonces, fuimos haciendo distintos tests, pero la clínica fue más o menos siempre la misma. Entonces, los monitoreos los hicimos siempre con resonancia y los hicimos con clínica. Y después los tratamientos. Y los tratamientos aparecen, el primer tratamiento en el 93, que fue el betaferón, el interferón beta 1B. Después tuvimos algunos avances de tratamiento sintomático. Y sí, avances interesantes en cuanto a drogas modificadoras de la enfermedad. Pero si ustedes se fijan todo esto, estamos hablando de 1981, 83, 99, 93, salvo los tratamientos modificadores, que año a año tenemos cosas nuevas, íbamos medio lento, medio en cámara lenta y a los tumbos. Entonces, salvo tecnología de imágenes o tecnología de medicamentos de última generación, poco había avanzado. Es decir, estos dos últimos puntos, lo que es técnicas de resonancia, técnicas de nuevos fármacos, sí avanzaron, pero los otros nos quedamos muy atrás. Hasta que apareció este maldito virus, ¿sí? Y cuando apareció este maldito virus nos trastocó todo, porque encontramos un mundo diferente y estábamos parados acá. Entonces dijimos, bueno, todo esto que estuvimos haciendo durante tantos años, que mi profesor me decía que el paciente lo tenía que abrazar y ahora cómo hago, y que el profesor lo tenía que tocar y cómo hago, y que al paciente lo tenía que revisar porque no se puede no revisar a un paciente, y cómo hago, y la rehabilitación y cómo hago. Entonces todo eso nos encontramos en un desastre que no sabíamos para dónde correr, como todo el mundo, es decir, el mundo en las distintas áreas de todo, de trabajo, de socialización, de educación, no sabía cómo hacer. Entonces, a los tumbos, igual que los docentes, igual que cualquier actividad laboral, fuimos tratando de resolver el problema. Entonces, empezamos esta nueva era hace un par de años. Pero vamos a hacer un poco de historia, porque en realidad no es que inventamos algo tecnológico, sino que lo que hicimos fue aprender a usarlo. ¿Por qué no lo inventamos? Porque si ustedes se fijan un poco de la historia de la telemedicina, nos podemos remontar al primer llamado telefónico. Por ejemplo, en 1876, Graham Bell inventa el teléfono. Y uno dice, che, hablar por teléfono no es telemedicina. Sí, por supuesto que es telemedicina. Nosotros siempre nos enojamos porque nos enojamos. Estamos agotados cuando el paciente nos dice, no me haces una recetita. Una receta es un acto médico. Eso es telemedicina también, enviar una receta a distancia. Un mail con una pregunta, que la pregunta está porque alguien calificado que ha estudiado acerca de esa respuesta tiene que contestarla, también es telemedicina y es un acto médico. Entonces, hacíamos un montón de cosas que eran telemedicina que no sabíamos que eran telemedicina y que eran actos médicos. Y empiezan quizás con un llamado telefónico en 1876, pero en 1951, por ejemplo, en Montreal, en Canadá, por primera vez en la historia, transmitieron imágenes de radiografía, ¿sí? No estamos hablando de resonancia, una radiografía de tórax, la transmitieron en el interior de un hospital, la mandaban de rayos a los consultorios. El Mass General Hospital, que está en Boston, entre el 67 y el 70, decidió hacer un programa revolucionario. Estaba en el aeropuerto de Boston y dijeron, che, nosotros en el aeropuerto no podemos tener un hospital adentro del aeropuerto, pero tenemos el Mass General, que es el hospital más importante del mundo en la ciudad
de nuestro aeropuerto, ¿por qué no vemos si podemos contactarnos a distancia con el más general para tener una atención continua en nuestro aeropuerto? Y con dos médicos consiguieron controlar la salud del aeropuerto, las primeras urgencias, a distancia, desde la ciudad de Boston hasta el aeropuerto de Boston. Después, a Kennedy se le ocurrió que teníamos que ir a la Luna. Imagínense un cuerpo que se tenía que exponer al espacio, al vacío, a la falta de oxígeno, a temperaturas extremas, a radiaciones cósmicas, y no sabíamos cómo podía reaccionar. Bueno, habíamos tenido a Yuri Gagarin que había dado la vuelta en la estratosfera y sabíamos que se podía sobrevivir, pero íbamos a ir a otro planeta con gravedades distintas, cosas extrañas que íbamos a tener que monitorear a esa gente. ¿Por qué? Porque íbamos a tener que saber qué era lo que sucedía con su cuerpo y si necesitamos suspender cierta actividad, podíamos prolongar cierta actividad o prohibir cierta actividad. Y eso lo debíamos determinar en el momento porque estábamos conociendo cómo se iba a comportar el cuerpo en una situación absolutamente inhabitual para el cuerpo humano. Entonces, lo que ustedes ven en todas las películas de los monitores que se le ponían, que hoy en día es un sencillo monitor cardíaco, un oxímetro para ver el pulso, el oxígeno en la sangre, eran monitores muy sencillos de temperatura, pero transmitían datos biológicos a miles de kilómetros de distancia y los médicos de la NASA, que estaban en esa sala grande donde se monitoreaba desde el cohete, también se monitoreaba la salud de los astronautas y permitieron monitorear un montón de cosas, ¿sí? Y salvar muchas cosas, ¿sí? De los astronautas, vidas quizás. Y recién en el 86, la Mayo Clinic, en Rochester, decidieron que podían implementar una red de telemedicina vía satélite entre dos estados completamente distintos, entre Arizona y Florida, ¿sí? Y empezaron a avanzar en la telemedicina, es decir, todo lo que nosotros hicimos en estos 2 últimos años fue un paso natural después de todo lo que avanzó la tecnología en el último tiempo. Entonces, nosotros en una consulta neurológica, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un examen neurológico, lo que me decía mi profesor y lo que nos enseñaron todos los semiólogos de neurología desde hace años, estudios. Preguntábamos acerca de la enfermedad actual, del motivo de consulta, de los antecedentes y de la medicación concomitante, es decir, qué medicación está tomando usted, qué antecedentes tiene, cuénteme cómo empezó su enfermedad, cuénteme qué lo trae por acá. Y los puntos 3, 4 y 5 no hay ningún problema para hacerlos por telemedicina, porque es hablar con un paciente. Estamos de un lado y del otro del escritorio, yo no lo estoy tocando al paciente. Y si estoy de un lado al otro del escritorio, puedo hacerlo a distancia. ¿Por qué? Porque por Zoom o por videoconsulta puedo preguntarle qué es lo que le está pasando, sus antecedentes, qué medicación está tomando, cómo empezó su enfermedad o qué es lo que está sintiendo. El problema que se planteaba, o nos planteábamos, era cómo hacer el punto 1, un examen neurológico a través de una pantalla, y quizás ver los estudios. Es decir, cómo un paciente me podía poner una radiografía a distancia. Bueno, en principio había cosas que parecían irresolvibles. Por ejemplo, no conseguíamos que un farmacéutico aceptara una receta que no fuera manuscrito con letra de médico que no se entiende nada, firmado y sellado con letra original, virome en tinta negra, original, y no conseguíamos que un radiólogo nos dejara entrar por internet a ver una resonancia, venían los CDs o venían las placas. Todo eso no era concebido como lógico antes de todo este lío. Entonces estos eran nuestros desafíos y los que fuimos resolviendo, como ustedes vieron, a lo largo de estos 2 años. Bien, hay cosas que son muy simples y que siempre las tuvimos en cuanto a revisar un paciente. Y lo primero que queremos saber de un paciente, que ustedes por ahí no se dan cuenta, es cómo se siente y cómo interacciona cotidianamente con su entorno. Cómo se siente de fatiga, cómo se siente desde el punto de vista laboral, cómo se siente de ánimo, cómo se siente de fuerza. Y todas esas cosas no necesitamos tocarlas con las manos. Desde siempre lo hacíamos y lo hacíamos con cuestionarios. Los cuestionarios se los dábamos a los pacientes por internet
o se los administraban por internet colegas que trabajaban con nosotros, nuestros kinesiólogos, nuestros neurocognitivistas. Les mandábamos cuestionarios y ellos los contestaban. O inclusive a veces en la sala de espera se los dábamos a los pacientes para que fueran contestando algunos cuestionarios. Entonces teníamos el NeuroQoL, que es de calidad de vida, cómo el paciente se sentía, la escala de severidad de fatiga, la escala del impacto de la fatiga modificada. Entonces podríamos ya empezar a revisar al paciente sin tener que tocarlo. Y todo esto lo podemos hacer a distancia, porque lo podíamos mandar por un mail y que el paciente nos respondiera a distancia sin ningún problema. Pero más difícil era revisar y ver cómo se movía el paciente a distancia, cómo sentía, cómo hago para tocar a un paciente a ver si me siente o no me siente, ¿sí? ¿Cómo hago para controlar si el paciente coordina bien los movimientos en una pantallita tan chiquita? Porque eso es lo que conforma el EDSS, que es esta escala que ustedes siempre escuchan. Es decir, nosotros revisamos al paciente y le ponemos un puntaje a esto que se llama EDSS, ¿sí? Que es la escala de discapacidad, el score de discapacidad. Entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer un EDSS a distancia. Nosotros tenemos esta famosa escala que ustedes la oyeron un montón de veces, que es el EDSS, y nos empezamos a dar cuenta que nos estábamos ahogando en un vaso de agua la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque el EDSS de 9 está determinado por un paciente postrado en cama. Entonces, yo no necesito revisar a un paciente para que el paciente me diga que está postrado en cama. Si el paciente me dice que está postrado en cama, yo ya sé que tiene un EDSS de 9. Lo puedo percibir simplemente con una conversación. No necesito revisar al paciente y confirmar que está postrado en cama. El EDSS de 7.5 es un paciente que está restringido en silla de ruedas. Yo no necesito revisarlo, necesito que el paciente me diga, no me puedo parar de mi silla de ruedas. Entonces puedo ponerle el puntaje interrogando al paciente. El EDSS de 6.5 es el paciente que necesita apoyo bilateral para caminar. No necesito revisarlo al paciente a ver cómo siente. Necesito saber si el paciente necesita apoyo bilateral para caminar y me lo puede decir a distancia. El EDSS de 6 es un paciente que tiene que caminar con apoyo de un solo lado. Todo esto es facilísimo, porque tengo que preguntarle, ¿necesita algo para caminar? ¿Está restringido a silla de ruedas? ¿Está restringido a la cama? Entonces yo puedo saber el EDSS únicamente interrogándolo, no necesito revisarlo. Estamos hablando de puntajes altos, de los pacientes con mayor discapacidad. Pero acá se nos va a empezar a complicar un poco. Porque el EDSS de 5 es un paciente que puede caminar hasta 200 metros sin tener que frenarse más de un minuto. ¿Sí? Caramba, no necesito revisar al paciente. Necesito mandarle un mail antes de la consulta y decirle, camina todo lo que puedas hasta que tengas que frenar un minuto. Y me decís cuántos metros son. Si el paciente en la consulta a distancia me dice, camino más de 200 metros, yo ya sé que tiene menos de 5 DSS. Si me dice, mira, a los dos no puedo caminar más de 200 metros porque me freno, yo ya sé que tiene un 5 DSS. ¿Qué pasa con el 4? Igual, si camina más de 500 metros, tiene menos de 4. Si camina hasta 500 metros, tiene un 4 de DSS. Entonces, no tengo que revisarlo. Entonces, todo lo que es EDSS de 4 hasta 10, yo puedo hacerlo por interrogatorio. Y acá sí viene lo más difícil, que son los pacientes que tienen menos discapacidad y estos puntajes de DSS de 1 hasta 4, hasta 3.5 en realidad, ahí sí yo necesito revisar al paciente, porque acá es mucho más difícil porque cada una de las funciones vitales del paciente me van a conformar este número. Sensibilidad, motricidad, coordinación, visión, van a ir conformando este número. Pero yo ya saqué una gran variable. Todo lo que fuera discapacidad de 4 para arriba de DSS, yo ya lo podía calificar a distancia, sin necesidad de tocar al paciente. Entonces, la Universidad de San Francisco en California dijo, che, vamos a mandar recomendaciones para hacer una EDSS a distancia, sobre todo para los EDSS de 3.5 o menos, porque son los que sí tenemos que revisar al paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice la Universidad de San Francisco, hagamos una lista de compras. Entonces, el paciente tiene que armar la lista de compras para el doctor y va a tener que bajarse de internet esta tablita, que es para ver, se llama tablita de Rosenbaum, va a tener que comprar cotonetes, va a tener que buscar 2 bolsas de supermercado y ponerle libros, agarren por ahí una buena enciclopedia, pero la misma cantidad de tomos en uno en otro, tienen que estar iguales, ¿sí? Y un celu con linterna y vibrador, ¿sí? Y con esta lista de compras yo ya puedo
revisar al paciente sin tocarlo. El paciente va a hacer y va a revisarse con mis indicaciones. Yo con esta tabla puedo hacer que el paciente evalúe su agudeza visual, le puedo explicar cómo tiene que hacer para tomar su agudeza visual, como está viendo. Con los cotonetes, como no lo puedo tocar a través del zoom, puedo hacer que se toque distintas partes del cuerpo a ver si se siente bien. Con las bolsas con libros puedo ver si su fuerza es simétrica o hay una parte que tiene menos fuerza que la otra, ¿sí? Con la linterna yo puedo ver cómo ve y además puedo ver sus reflejos visuales. Y con el vibrador del celular yo puedo ver si siente la vibración, que es la sensibilidad profunda en las piernas o en los brazos. Es decir, con estos sencillos implementos que podemos conseguir en la lista de compras del doctor, podemos terminar de hacer el examen físico a distancia. Esto no es que se me ocurre a mí de forma casera. Está establecido de forma muy, pero muy pautada, que tenemos que aprender los médicos, cómo pedirle al paciente que se examine, y está establecido punto por la Universidad de San Francisco. Podemos hacer un EDSS a distancia. Es decir, a pesar de que no podamos tocar al paciente, lo podemos revisar. ¿Esto es fácil? No. Esto es re difícil. ¿Esto es rápido? No. Dura un montonazo de tiempo, ¿sí? Entonces, volviendo al inicio, cuando las prepagas quieren por una consulta presencial pagarnos 300 pesos y con una consulta a distancia pagarnos 100 pesos, porque total estamos a distancia y no tocamos al paciente, es una locura, porque es mucho más difícil una consulta a distancia. ¿Sí? Además que es una barbaridad que no quieran pagar 100 pesos, pero ese es un punto que no viene al caso acá, la cuestión gremial, ¿sí? Así que perdónenme mi enojo, pero no tiene nada que ver con ustedes. Sigamos. Todo esto había que validarlo. ¿Qué significa? Ver si el paciente que se lo examinaba a distancia, el resultado era el mismo cuando venía al consultorio. ¿Sí? Porque podía ser genial, pero que estuviéramos detectando cualquier cosa. Entonces eso se llama validación, probar una herramienta y ver si funciona del modo que la estamos probando, igual que funcionaban las cosas antes. Y como era esperable, estas son tablas que parecen difíciles, pero son muy sencillas, esto es que funcione exactamente igual. Y estos son los límites dentro de los cuales nos permitimos una variabilidad. Es decir, nada siempre es exacto. Existe un límite de variabilidad tolerable. Entonces, yo les dije que un EDSS más de 6 con interrogatorio era muy sencillo. Y ustedes fíjense que cerca de... Y es lógico, porque si yo le pregunto si ustedes necesitan para caminar 2 bastones o uno, y se lo pregunto en el consultorio, se lo pregunto a distancia, es lo mismo. Entonces daba que era exactamente igual. Si nosotros evaluábamos en un EDSS entre 4 y 5.5, donde preguntábamos la distancia que caminaba, también nos daba que era igual. Entonces, el tele-EDSS versus el EDSS clínico en cara, era útil sin dudas en más de 6 y entre 4 y 5.5, pero nos quedaba la duda del 3.5 para abajo, les dije, que era el más difícil. Y veamos lo que encontraron. Acá tenemos más dispersión. ¿Qué significa? No está todo en la línea azul, pero está todo dentro de los límites tolerables. Y nosotros tenemos un valor estadístico que se llama P, que cuando es menor a 0.005, este es mucho menor porque es 0,00001, acuérdense un 5 acá, que es más que esto. Esto significa que los EDSS bajitos también son exactamente iguales entre 0 y 3.5 a hacerlos a distancia que presencial si uno se toma el tiempo y la explicación para hacerlo junto con la ayuda del paciente. Es decir, en resumidas cuentas, podemos revisar un paciente a distancia. Aunque parezca una locura, podemos hacerlo. Es un esfuerzo terrible, pero podemos hacerlo. Pero además, tenemos otras maneras de ver la discapacidad de un paciente más sencilla todavía, en la cual no tenemos que revisar al paciente. Hay una escala que, si ustedes se fijan, es del año 95, es viejísima, que no lo usábamos porque implicaba no revisar al paciente. Y nosotros pensamos que no revisar al paciente era de vagos o que no era correcto, ¿sí? Pero si ustedes se fijan acá, tenemos una escala de 0 a 6, a diferencia de la DSS, esta fue una escala pensada para esclerosis múltiple, con preguntas, ¿sí? Y acá empezamos a ver
el test de los 25 pies, que es el test de los 7 metros y medio, que seguramente todos sus neurólogos se lo han hecho alguna vez, que es cronometrar cuánto tardan en caminar en el pasillo del consultorio en 7 metros y medio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es un parámetro muy bueno que nos habla de velocidad de marcha, y la velocidad de marcha nos habla de forma indirecta de discapacidad. Entonces, esta escala de discapacidad motora se puede hacer únicamente con interrogatorio y con velocidad de marcha. Y ahora vamos a ver un poquitito eso. No son exactamente 7 metros y medio, son 7,62 metros los 25 pies, pero no importa. Son 12 centímetros de diferencia, no hacen a la cuestión, por eso se llama test de 25 pies, pero nosotros que no sabemos cuánto es un pie, pero sabemos que 7 metros y medio lo podemos medir porque tenemos todos nuestros centímetros, nuestros consultores sabemos cuánto en los pasillos de nuestros consultorios, desde dónde hasta dónde son 7 metros y medio. Pero esto se puede hacer en casa. No hace falta hacerlo en el consultorio, lo podemos hacer a distancia porque le decimos al paciente que mida en el pasillo de su casa 7 metros y medio, o en el pasillo de la entrada de su casa 7 metros y medio, o en la vereda llanita, sin pozos ni baldosas flojas, 7 metros y medio. Que se agarre un cronómetro del celular o del reloj, en realidad no el paciente mismo, porque queremos al paciente alerta, no mirando lo que no corresponde porque puede tropezarse o caerse. Entonces, con un colaborador va a cronometrar cuánto tarda el paciente en caminar 7 metros y medio. ¿Sí? Esto lo va a hacer con lo que habitualmente el paciente usa. Si usa un bastón, lo hace con bastón. Si usa dos bastones, lo usa con dos bastones. Y si no usa dos bastones ni bastones, lo hace sin nada. Lo habría que hacer lo más rápido que pueda con el dispositivo que tenga, sin caerse, primero y principal, y sin frenarse. Y esto es el score de deambulación. 0 es que camina sin ningún límite. El score de deambulación, acuérdense que era la escala que les decía de antes, que incluía este test de 7 metros y medio, y ahora van a ver por qué está incluido este test de 7 metros y medio y por qué lo hacemos siempre. 1 es que camina normalmente, pero nos cuenta que está un poco fatigado, ¿sí? No necesitamos para esto más que interrogar al paciente. 2, que aparece una marcha anormal o un desequilibrio episódico, pero es capaz de caminar estos 7 metros y medio en 10 segundos o menos. 3 puntos, le ponemos en este score de deambulación que les mostraba antiguo en la diapositiva anterior, que camina de forma independiente y es capaz de caminar 25 pies en 20 segundos o menos en vez de 10 segundos. Se le pone 3 en el score de deambulación. 4 en el score de deambulación es que ya necesita apoyo unilateral para caminar y camina los 25 pies en 20 segundos o menos. 5 es que requiere apoyo bilateral y camina 25 pies en 20 segundos o menos. 6 requiere apoyo bilateral y más de 20 segundos. 7 que es incapaz de caminar los 25 pies. 8 que estamos en silla de ruedas. Y 9 incapaz de transferirse, es decir, en silla de ruedas, pero que no podemos pasar, por ejemplo, de la silla solos a la cama o a un sillón o a una silla. Entonces, el score de deambulación, que es el que le mostraba antes, se puede hacer a distancia sin ningún inconveniente, al igual que el EDSS. Es fácil. Acá requiere mucho trabajo del paciente, porque el paciente va a tener que hacer el deber antes de vernos, va a tener que hacer el test de deambulación de 25 pies y cronometrarlo y anotarlo. Pero con ese dato nosotros podemos saber cuál es su score sin tener que tocar al paciente y lo podemos revisar a distancia. Bien, la cognición. Antes de todo este caos, iban los pacientes a ver a las neurocognitivistas y evaluaban su cognición. O le hacíamos hacer el test de dígito símbolo. ¿Ustedes se acuerdan este test donde hay un símbolo y un número que tenían que completar, que lo deben haber hecho todos ustedes? Bueno, ahora hay aplicaciones, por ejemplo esta, que nos permite hacer un dígito símbolo auto realizado, es decir, el paciente lo hace, se lo baja en su tablet y puede hacer este test sin necesidad del médico. Entonces, otra vez, cuando uno hace una cosa nueva, tiene que validarlo. Entonces, los que diseñaron este test, que se hace de autoevaluación en un sistema informático, vieron que este test funcionaba igual que el dígito símbolo que hacíamos en el consultorio. Entonces, podemos tener un test de screening de cognición que lo haga el paciente a distancia sin necesidad que estemos nosotros enfrente. Bien, y acá cambió el paradigma, porque hasta entonces, hasta el caos este que nos enfrentamos, nosotros hacíamos el diagnóstico, 1,
una semana, un mes, 2 meses más tarde hacíamos una segunda visita, controlábamos cómo andaban las cosas. Un mes más tarde por ahí venía el paciente y controlábamos otras cosas. 6 meses más tarde aparecía el paciente y hacíamos una nueva visita y seguíamos controlando, veíamos los laboratorios, volvíamos a revisar al paciente. Y ahora nos dimos cuenta que en realidad tenemos posibilidad de no hacer visitas o controles saltatorios, sino que entendimos que podíamos hacer un control continuo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ahora, con sistemas de monitoreo continuos, hacer censado continuo de lo que está pasando con el paciente. Y por eso no me entienden ahora, pero ya me van a entender. Entonces, de revisar un paciente acá, 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 donde están los cuadrados, ¿sí? En la evaluación tradicional, donde podían suceder cosas en el camino que no detectábamos, ¿sí? Podemos hoy en día tener sensores continuos en los pacientes que nos permitan hacer controles muchísimo más cercanos, donde está cada uno de estos redondelitos. ¿De qué se trata esto? Bueno, por ejemplo, podemos tener sistemas continuos de velocidad de marcha, podemos tener contables, hacer al paciente que en su casa, en vez de cada 3 meses, cada 6 meses, haga el dígito símbolo periódicamente y controlemos cómo está su atención, su concentración. Podemos hacer y evaluar cómo está su visual, su visión, ¿sí? No tiene que venir al consultorio, no lo tiene que hacer pidiendo un turno que le den cada 3 meses el turno, sino que lo puede hacer con un ayudante o un familiar en su casa día por medio, si tiene ganas, no es necesario, pero puede hacerlo mucho más seguido. Puede hacer el test de las 9 clavijas, que es de habilidad manual, ¿sí? Y lo puede hacer en su casa con estos dispositivos que tenemos a distancia. Es decir, el paciente con un dispositivo puede en su casa evaluarse clínicamente con mucha mayor frecuencia de lo que es una consulta médica. Y esto es como lo mide la tablet, ¿sí? Pero para eso se necesita una tablet y una tablet es muy cara. Y los programas que se diseñaron para tablet habitualmente son para tablet de iOS, que son los de Apple, que son las más caras, no para Android. Entonces, cada vez más hay aplicaciones. Y hay una aplicación que está al tope de las aplicaciones para esclerosis múltiple que se llama Floodlight. ¿Y por qué está al tope? Porque se validó mucho y se estudió mucho en esclerosis múltiple. Luciana Miraglia es una argentina que se fue a vivir hace muchos años a Barcelona y trabaja en Barcelona. Y todo su trabajo es en informática para esclerosis múltiple. Entonces, no diseñó esa, sino que hubo una aplicación que diseñó que se llama Floodlight, es una app que se baja en los celulares, aprovechando las cosas que tienen los smartphones, los celulares inteligentes. Tienen comunicación de campo cercano, esto es, ¿vieron cuando cargan la SUBE? Que se llama ICF o algo por el estilo, es una comunicación de campo cercano. Tienen Bluetooth, que eso es mucho más conocido, lo tienen todos los celulares. Tienen sensores de huella digital, tienen pantalla táctil, tienen cámara, tienen brújula, magnetómetro, tienen un GPS, tienen micrófono, los celulares, tienen procesadores de voz, los celulares, tienen sensores de temperatura ambiente, los celulares, sensores de luz ambiental, no bajan el contraste de las pantallas, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión, acelerómetros, giróscopos y sensores de proximidad. Todo esto tienen los celulares que tenemos en nuestros bolsillos. Entonces, nosotros con nuestros celulares son tan inteligentes que pueden saber qué estamos haciendo y cómo nos estamos moviendo y qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo de forma continua. Entonces, esta aplicación, que la podemos llevar en el bolsillo, tiene un montón de test, algunos activos y algunos de monitoreo pasivo. ¿Vieron los que vimos en la tablet anterior? Eran todos activos, el paciente tenía que hacer un ejercicio. Bueno, son los anaranjados que aparecen en el Floodlight. Entonces, tenemos cuestionarios de calidad de vida, ¿sí? O de estado de ánimo. Son fáciles, son cuestionarios, son sencillos, son activos. El paciente tiene que hacer el cuestionario, pero puede hacer tantas veces como quiera para ver cómo se siente. Tiene un traqueo de síntomas, es decir, el paciente todos los días puede decir cómo se siente. Puede ver el impacto de la esclerosis múltiple en distintas funciones, ¿sí? Puede hacer un test dígito símbolo como el que veíamos en la tablet,
el Floodlight, esta aplicación. Entonces podemos ver la cognición de forma activa las veces que querramos, no tenemos que esperar ver la consulta. Podemos hacer un test de habilidad de manos, que es un test, un jueguito de aplastar el tomate, donde uno tiene que ir en el celular aplastando un tomatito, ¿sí? Entonces eso, en vez del 9-hole peg test, el de test de las 9 clavijas, que era mucho más complejo y necesitamos dispositivos, lo podemos hacer en el celular. O podemos dibujar una forma que nos pide el celular, entonces nos habla de habilidad y de coordinación motora. Podemos hacer también ejercicios para monitorearnos las veces que querramos sin necesidad de que el médico nos tome los reflejos o nos haga tocar la nariz con el dedo, ¿sí? O levantarnos y caminar, porque podemos hacer test de balanceo estático, podemos hacer test de caminata de 2 minutos, podemos con idas y vueltas, ¿sí? Podemos hacer test de caminata de 2 minutos, de vuelta en U, entonces podemos ver estabilidad, podemos ver coordinación de la marcha, podemos ver velocidad de la marcha, podemos ver independencia de marcha. Todo esto que nosotros revisábamos en el consultorio, lo hacíamos más o menos, porque en 20 minutos es una locura, el paciente lo puede autoevaluar las veces que quiera. Entonces no solo podemos revisar a distancia, sino que el paciente puede controlar todas las cosas que nosotros evaluábamos a distancia ahora y tener nosotros un monitoreo continuo en vez de tenerlo cada 3 meses como lo hacíamos. Pero además de eso, el celular nosotros lo podemos poner en el bolsillo y tener un monitoreo pasivo. ¿Monitoreo pasivo de qué? Del comportamiento de estabilidad y del patrón de motricidad. Es decir, eso que yo les digo al paciente, che, ¿cuánto camina? Y la verdad que no sé cuánto camino, porque yo voy a tal lado y voy a la verdulería. Le digo, sí, pero usted ahí frena, hace la... Con esto nosotros podemos tener un patrón de movilidad del paciente en el último tiempo y saber si el paciente tiene menor independencia de marcha de lo que tenía hace 2 meses o menor independencia de marcha de lo que tenía hace un año. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos almacenado el comportamiento de estabilidad y el comportamiento de movimiento del paciente. Y esto es con sensor continuo. El paciente no necesita hacer ningún trabajo más que meterse el celular en el bolsillo y controlar con el GPS cuánto se desplaza, con qué velocidad se desplaza y cómo se desplaza y cómo su estabilidad las maniobras de compensación. Acuérdense que los instrumentos de balance de los celulares nos permiten evaluar los pasos en marcha, evaluar un montón de cosas que lo hace de forma continua con nuestro celular en el bolsillo. Así que podemos hacer todo esto a distancia. Y yo les dije que había que validarlo. Y lo que hizo Midaglia fue, con esta aplicación, ver si se comportaba igual que el examen neurológico. Y estos gráficos parecen muy difíciles, pero yo les dije siempre que se fijaran la P. Si ustedes se fijan la P acá, van a ver que siempre son todas menos de 0.05. ¿Sí? Entonces, todos estos test activos y pasivos se correlacionan con el examen neurológico. Entonces, es lo mismo un examen neurológico que esto, es tan efectivo un examen neurológico como estas aplicaciones para evaluar cómo se comporta el paciente. Y todo a distancia. Bien. Y el otro desafío que les mencioné es el de tratamiento. Nosotros la mayoría de los tratamientos los hacemos a distancia. Pero hay algunos tratamientos que son un poco más difíciles, los que son infusiones. Muchos de ustedes quizás han recibido infusiones de anticuerpos monoclonales y eso era más complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos el hospital de día. Bueno, hoy en día la mayoría de los laboratorios han emprendido planes de sistemas de enfermería a domicilio, donde tienen sistemas de seguridad y manejo de eventos adversos, obviamente de recolección de datos legales, porque tiene que haber una historia clínica cuando hay un procedimiento médico, un entorno seguro, es decir, que tengamos enfermeras domiciliarias donde se aseguren que el entorno de la infusión sea seguro, obviamente un contacto a distancia con médicos, ¿sí? Y de ese modo podemos manejar inclusive infusiones hoy en día en domicilio. Quizás no la primera, pero pacientes que se vienen infundiendo crónicamente los podemos manejar a distancia mucho más fácil. Entonces, aprendimos a diagnosticar mejor a distancia, aprendimos a evaluar mejor a distancia y aprendimos a tratar mejor a distancia. ¿Nos vamos a mantener a distancia? No, no nos vamos a mantener a distancia, pero tenemos que usar lo mejor de cada cosa. Como decía Serrat, tenemos un montón de aplicaciones que podemos empezar a conocer, tenemos un montón de opciones que podemos empezar a utilizar, tenemos que entender que la atención probablemente no vuelva a ser lo de antes, tampoco vuelva a ser, gracias a Dios, lo que fueron estos 2 últimos años, pero vamos a tener atención mixta. Ese paciente que tenía que venir cada 3 meses desde Jujuy a verme,
lo voy a poder quizás ver una vez por año y verlo cada 3 meses a distancia y tener un monitoreo continuo. Y va a ser muchísimo mejor que ver un paciente cada 3 meses que se toma un colectivo y después de 12 horas de colectivo lo tengo que revisar y está con fatiga, mal dormido, y no es un parámetro claro de cómo está funcionando. A veces la consulta a distancia nos puede dar información que no nos da la consulta presencial y obviamente está de más decir que la consulta presencial nos da cosas que no nos da la consulta a distancia. Pero creo que tomando lo bueno de cada cosa y saliendo del desastre que tuvimos estos 2 años últimos, creo que vamos a conseguir un mix y un blend que va a ser muchísimo mejor que lo que teníamos antes y sin duda 100% mejor que lo que sufrimos estos 2 años. Así que muchas gracias, espero sus preguntas, dejo de compartir y espero sus preguntas y Joy, a ver si querés hacer comentarios, preguntas. Perdón, me estaba quedando sin batería en la computadora. No me di cuenta. Zafamos. Zafamos, ya está conectada. Bueno, a ver, Bueno, Joy, a ver, comenta un poco, a ver tu experiencia, si querés, hasta que se animen los Sí, a ver, yo creo que igual amigos. algunos comentarios hubo ahí en el chat, o por lo menos Ah, que uno. yo no pude ni ver. Claro, vinculado a esto de poder hacer más federal la atención también, el acceso a profesionales, la posibilidad de Obvio. acceder a rehabilitación. Creo que más allá de que obviamente la pandemia fue difícil y fue, nada, un desafío en muchísimos sentidos, la llegada, bueno, este espacio hoy, Sí, sin eh, dudas. hay un montón de personas conectadas en Facebook, nos mandaron un mensaje de Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces, el poder llegar y poder brindar esta información que antes quedaba solo en las puertas de la asociación, digamos, dentro de la asociación, hoy llegamos a muchas más personas. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar de lo que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, que es un documento de buenas prácticas en teleconsultas, que es como una sugerencia que se hizo, es un documento que está en la página del ministerio, y que, bueno, apunta a esto, ¿no? A poder federalizar, a incorporar dentro de los hospitales esta posibilidad de teleconsulta, que, bueno, veremos en qué termina, ¿no? Pero en principio pudimos participar, pudimos dar nuestra opinión y cuán importante es tener las dos alternativas y poder llegar a todo el país, y planteaban todo esto de, bueno, el desgaste que implica muchas veces para una persona llegar a la consulta, esto que decías vos, ¿no? Preguntaba a alguien de la aplicación esta Floodlight. No, no la van a Sí, encontrar porque están terminando, justamente no la quieren lanzar hasta que el grupo de Barcelona no acepte que funciona perfecto y eso están terminándolo de hacer, así que prontamente lo van a tener, ¿sí? Porque ya todos están bien, queriendo bajar la app. claro, ya la están buscando. Sí, sí. Ah, y después Violeta pregunta qué son las infusiones. Ah, perdón. La infusión es cuando te ponen por vena un tratamiento, ¿sí? Por ahí vos, Violeta, estás con pastillas o con inyecciones comunes, pero algunos pacientes reciben algo que se llama anticuerpos monoclonales, que eso va por vena. Y obviamente nadie, salvo que sea Rambo, se puede poner solo por vena medicación, ¿sí? Va, se puede, pero tenés que ser Rambo. Sí, y muy buen pulso. Entonces ahí sí requerimos por ahí de una enfermera para que te ponga un suerito y te pueda pasar la medicación. Eso es una infusión de una medicación. Bien. Y sí, es verdad, San, necesitamos que las obras sociales entiendan lo importante de este servicio y poder Es sostener. preocupante. Salió una nota en Clarín el fin de semana, no sé Sí. si la llegaron a ver, ¿sí? Donde es realmente preocupante, donde ustedes cada vez se encuentran con menos médicos, con menos turnos y no entienden qué es lo que pasa. Lo que pasa son las prepagas y las obras sociales. Así de Tal cual. sencillo, Pero bueno, desgraciadamente. como nosotros que estamos o sea, estamos en los dos No, extremos, estamos, tenemos, totalmente, somos víctimas de un problema que es muy difícil de resolver hasta que el Estado no se ponga los pantalones y empiece a regular de forma un poco más coherente cómo manejar este tipo de cosas, porque es un problema. Yo, para que entiendas, yo tengo prepaga también, pago la fortuna que pagan ustedes, tal ¿sí? cual. Y con la caradurez que las obras sociales nos dicen que es para aumentarnos a nosotros.
cuando nosotros sabemos que no para aumentarnos a nosotros me refiero, no a mí, me refiero a las han fundido clínicas, han cerrado clínicas, Eh, enfermeras que no sin hablar de cobran. política, Sí, sí, miro, sin hablar de política, pero es una realidad. sí, totalmente. Pero que la paga el paciente, o sea, ustedes la sufren porque encima son la cara visible que el paciente ve Totalmente, en totalmente. general. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, ya que estamos organizados en una asociación, los pacientes, con todo el respeto, no estoy diciendo que es una revolución, pero levantemos la mano y diciendo, che, muchacho, porque esto no es un tema de plata, la plata está. Uno, Por déjensela supuesto de que sí. robar. Dos, distribúyenla correctamente. Sí. Te voy a explicar porque en realidad esto es muy complejo. ¿Cómo es tu nombre? Porque me aparece Sandra, me dicen Sandra. Sam. Bien, bien. Sandra, el tema es el siguiente. Desgraciadamente los médicos no podemos protestar. ¿Por qué? Porque somos profesión noble. ¿Qué significa eso? Que los policías y los médicos no tenemos derecho a huelga, no tenemos derecho a manifestación, no tenemos derecho a hacer absolutamente ninguna reclamo gremial. Entonces, desde el punto de vista, no sé si viene el caso hablar hoy de esto, ¿sí? Pero desde el punto de vista práctico, hoy en día, la única manera es que los colegios médicos no pueden presionar, sino que los colegios médicos pueden decir, sin ningún tipo de presión, ¿sí? A las obras sociales, a las prepagas, al Estado, pero como no hay ningún tipo de presión, es lo mismo que hacer un piquete en el medio del desierto de Santa Cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque no bloquea a nadie, ¿sí? Eh, Creo que va a ser mucho más mejor, ¿sí, Sandra? Que las ONG y los pacientes que tienen muchísima más presión de todo tipo. ¿Por qué? Porque los pacientes están defendiendo su salud y es terriblemente desalmado para los pacientes que los dejen, anticonstitucional, ¿no? Que los dejen a los pacientes desamparados porque son los que pueden ayudar más a ejercer presión para que el sistema de salud sea un poco mejor, ¿sí? Ojo, Sandra, eso por un lado. Sin embargo, eh, estamos en un país que tenemos un sistema de salud privilegiado, ¿sí? Mm. Y eso no es que mal de muchos consuelo de tontos, ¿sí? Pero si cualquiera de nosotros se va a tratar de atender a Estados Unidos o a Sierra Leona, probablemente la atención sea peor en Estados Unidos y en Sierra Leona que en Argentina, por poner dos ejemplos muy diferentes, ¿sí? Probablemente sea muchísimo mejor en Europa occidental, en los países socialistas, ¿sí? Inglaterra, Francia, España, Escandinavia. Ahí la atención médica sin dudas va a ser mucho mejor, pero saliendo de esos paraísos, el resto del mundo no está mejor que la Argentina. Nosotros tenemos, a pesar de todas nuestras falencias, accesos a medicación bastante aceptables, accesos a la salud bastante aceptables. Pero tenemos salud pública Tenemos también. salud pública, ¿sí? La Tenemos salud pública hospitales en todas partes. existe y tenemos hospitales Somos y tenemos privilegiados. ministerio que dan medicaciones. El tema es que cualquiera Claro. de ustedes que se atienda en un hospital se va a encontrar con problemas. Es decir, ya va a saber que el momento en que vos tenés que tramitar por salud pública una medicación, es decir, por ministerio, una medicación desde un hospital, los médicos, nuestros colegas, yo tengo, en ese sentido, yo no atiendo en un hospital público, nuestros colegas se quieren morir. ¿Por qué? Porque es muy difícil el acceso real. Es decir, desde el punto de vista legal, es fantástico el sistema, pero en la práctica, cuando el paciente sin obra social va a un hospital y tiene que conseguir una medicación complicada, es muchas veces, no digo imposible, pero muy difícil conseguirlo. Tan difícil que a veces necesitamos nuestros colegas que trabajan en hospitales necesitan una medicación complicada. Es complicada porque es urgente. A veces están años pidiéndola, con lo cual es un peligro hasta que se la dan. Entonces, si bien en los papeles el sistema de salud es muy bueno, en la realidad nos encontramos con muchos problemas, ¿sí? O sea, siempre todo es perfectible. Pero creo que no quiero salir porque todo lo que sea social, eh,
todo lo que sea asistencia y social y coberturas y eso tiene una implicancia política. Y no quiero, porque la política es sociedad, ¿sí? Es manejo social también, es manejo económico. Entonces, todo lo que sea social y económico que tiene una implicancia política, tengo miedo que se nos vaya de las manos, porque no quiero que de ninguna manera esto tenga ninguna implicancia política o económica, ¿sí? Lo que Más allá pasa de... que todo tiene implicancia Sí, por política. supuesto, sí, Es por un supuesto. error pensar que en la opinión no hay una No, por ideología. supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no quiero tratar de ¿Qué evitarlo. pasa? Yo trato de ver que probablemente hay cosas que deberán pasar cientos de años para que se resuelvan, porque Ujú, sí, si la medicina se mueve con ciertas pautas económicas donde hay ganancia, esto no se sí, resuelve nunca. No se resuelve nunca porque, por ejemplo, donde yo me asisto, de repente dejaron de extender las recetas por internet. Y yo ujú. hablé con la obra social y la obra social me dijo, nosotros no prohibimos, no es verdad, eso es una resolución del lugar donde vos te asistís. Bueno, lo peleé con la neuróloga, lo peleé y el día que tuve la consulta presencial me dijo, acabo de hablar con la obra social y yo te puedo extender desde acá, desde mi consultorio privado, todas las recetas que quieras. Y yo para eso tuve que sacar a mi yerno del trabajo, a mi hija del trabajo, hacerla venir de una punta de la provincia de Buenos Aires a la otra punta para que me lleve a la capital, Sí, con sí. todo lo que eso significa. ¿No? Sí, Entonces, María, bueno, cuando la... yo te explico lo que debe haber pasado, ¿sí? Porque así como lo planteás es irracional, pero la obra social te dice, yo no tengo ningún problema que te la hagan a distancia, pero la obra social, eso se lo paga 0 pesos al doctor. ¿Sí? Entonces no tiene ningún Pero problema porque es gratis. no, La obra social tiene que decir, no hay ningún problema, pero se lo pago al doctor, quédate tranquila. Entonces yo sospecho que si la doctora no te lo quiere hacer es porque no, después me lo seguramente hizo la doctora porque la obra claro, social le lo aceptó y le debe cubrió pagar, totalmente, le porque, debe, porque le vos, debe porque pagar. vos pataleaste y la obra social entendió que la doctora no iba a trabajar gratis. Pero sí, es cierto, es complicadísimo, es muy complicado. Pero bueno, es difícil. Hay muchas cosas de la telemedicina que vamos a tener que resolver. Que la obra social Sandra, entienda, Sandra está entienda esto. levantando Sandra, la pobre, está mano. con la mano levantada, sí, se va a calambrar. No, todo bien, tranquilo. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí, Yo lo que digo es lo siguiente. La pandemia nos dio un cachetazo, sí, obvio. ¿sí? Y nos enseñó un montón de cosas. Una fue esta, dentro de las que nos enseñó, es que los que padecemos una enfermedad crónica y que estamos lejos de los centros de atención, pasamos a mejorar nuestra calidad de vida porque Obvio. podíamos acceder a ustedes a distancia. Ujú. Entonces, la mayoría está sufriendo esta situación que las obras sociales y las prepagas nos están dando de baja esos servicios. Mi discusión con OSDE es, yo no tengo problema, llévame a Buenos Aires. O sea, encárgate del trastorno de lo que es sacarme un campo y meterme en Capital Federal. Sí, por Porque es supuesto. responsabilidad tuya, porque acá, donde yo vivo, tenemos un solo neurólogo para una población de habitantes, que es lo más cerca que tengo, que es 100 kilómetros, porque todo el resto se bajó. Aparte, explícame cuál es el problema de una receta a distancia. No tiene razón de ser. Pero A ver, vamos más a allá de tener, eso es respecto de lo que ese punto, digo, Sandra, vamos a tener organizémonos. una charla del área legal para explicar algunas cuestiones que las están analizando, obviamente a partir de la propuesta del doctor de hacer esta charla y empezar a traer este tema sobre la mesa. Vamos a tener una charla, las Genial. abogadas están investigando un poco como para entender un poco cuál es, si bien está este documento, que es solo un documento, digamos, es como una sugerencia de lo que serían buenas prácticas en lo que son las teleconsultas. La idea es como indagar un poco más en qué es lo que sucede legalmente vinculado a esto, como para brindarles Hay, información a todos y saber qué es lo que se puede hay hacer un con lo que ya marco, tenemos, sí. hay un marco regulatorio legal desconocido, Sandra, como dice Joana. Desconocido porque hasta ahora no nos hemos enfrentado. Yo cuando hago una consulta a distancia, los abogados me han dicho que antes de empezar la consulta les tengo que explicar un par de cosas. Primero, su seguridad. Es decir,
en la consulta está bajo mi responsabilidad. Entonces, si el paciente, suponete que se le rompa la silla y se caiga en la consulta y yo esté del otro lado de la computadora y no pudiendo ayudar al paciente, yo lo primero que tengo que hacer cuando empiezo la consulta es asegurarme de cómo lo puedo ayudar ante un accidente durante la consulta. Entonces, tengo que saber si está acompañado, tengo que tener un teléfono de contacto de alguien que esté cerca, que pueda ayudarme en caso de que tenga cualquier accidente en la consulta. Esto parece tonto, pero tiene una implicancia legal, médico-legal muy importante, ¿sí? Porque yo tengo que estar al tanto de lo que está sucediendo durante la consulta. Cosas que parecen tontas, pero que legalmente son importantes. Los jueces nos dicen, los abogados nos dicen, antes de empezar la consulta, ustedes tienen que establecer que dentro del marco legal, el área que corresponde a la consulta es la del médico. Entonces, supongan que haya un juicio de mala praxis. Ustedes deberían iniciarlo, porque suponete vos estás, no sé, Sandra, en dónde estás. Sur de provincia de Buenos Aires, Villa La Arcadia. En este Bueno, momento. estás en Villa La Arcadia. Vos no tenés que ir al juzgado de Villa La Arcadia para hacerme un juicio. Vos tenés que venir al juzgado de Capital Federal. ¿Por qué? Porque el lugar donde legalmente es la consulta es donde está el médico, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que parecen una tontería, pero recién los abogados están empezando a entender cómo funcionan. Y parecen tontos, pero son cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque dónde está la jurisprudencia, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Todo esto con Joana lo hablábamos porque vamos a necesitar abogados que esto mismo que yo les expliqué de medicina, el marco regulatorio, ¿sí?, se los expliquen a ustedes porque es algo que es un mundo aparte, porque cambió y es distinto. Entonces seguramente esa charla que ya está armando Joana va a ser recontra rica y mucho más informada de lo que yo les puedo dar acerca de lo que es esto de la regulación y legislación al respecto, ¿sí? Sí, estamos trabajando en eso y en este documento que se hizo, donde nos convocaron, obviamente que planteamos cuán importante era la teleconsulta para por lo menos la población que nosotros representamos. Así que eso quedó registrado. Hicimos mucha fuerza porque éramos varias organizaciones de pacientes y eso también, digamos, cuando nos pensamos que no somos solo esclerosis múltiple o neuromielitis, sino que hay muchas otras patologías, nada, le da mucha más fuerza. Así que eso se planteó y nada, y seguramente se siga trabajando en esto. Pero bueno, me parecía importante tener esta primera charla. Nos parecía importante poder empezar a hablar de este tema, poder traerlo, pensar, además, Vladi, explicaste el EDSS, no sé si alguno lo tenía explicado así tan en detalle. Como imagino que lo conocen el EDSS. Claro. Claro, pero hablamos todo el tiempo de EDSS, ahora quedó clarín, ¿no? Tal cual. Ahí me gustó. Bueno, chicos, a ver, ¿tienen alguna pregunta o lo liberamos? No, le agradecemos. No, les agradezco yo a ustedes. Es un placer como siempre verlos. Gracias. A un montón de ustedes los veo siempre acá. A otros los conozco de memoria, ¿sí? Pero a muchos de ustedes siempre los veo por acá y es un placer. Y siempre, como decía cuando empecé yo hoy, es un auditorio genial porque es un club de amigos aparte de una ONG. Así que está buenísimo porque se puede interactuar con mucha confianza y eso está bárbaro, ¿sí? Porque la gente no se siente tímida, puede opinar, enojarse, ponerse contenta, pelear, discutir, está bueno. Está bueno, sí. Gracias, doctor. Doctor, Gracias, con claridad superlativa. Muchas gracias. Gracias, chicos, un abrazo, gracias, Joy. Gracias. Un Te besito esperamos para enorme. otro este año, Obvio, Gracias. cuando quieras. Muy bueno. Gracias, muy bueno. Sí. Beso grande, Una gracias a nueva. todos. Cuídense Gracias. mucho. Gracias. Besos. Chao.